creo que este es uno de los déficits más importantes que tenemos en este momento en el país, en ese sentido. Nosotros hemos visto que, como sucede en otros campos de la ciencia, en los últimos años, ante las dificultades de conciliar la velocidad de los cambios con la flexibilidad dentro de los centros académicos, llámelo universidades o los centros establecidos de investigación de I+D, están surgiendo centros, no se pueden denominar realmente paralelos, pero están surgiendo centros que tienen una mayor velocidad en la asimilación de determinadas problemáticas para tratar de hacerles frente. En el caso, digamos, de la ciencia, pues en el caso de aquí de Cataluña tenemos una serie de centros importantísimos, porque algunos de ellos son de un nivel mundial que no se había tenido nunca, como es, por ejemplo, el Centro de Regulación Genómica o el Centro de Fotónica, etcétera, que por alguna razón no se han desarrollado dentro de las universidades, sino que lo han hecho desde el exterior, a través de fundaciones o de lo que sea, y les ha permitido tener un régimen de organización y por lo tanto de orientación de su trabajo que no es posible todavía dentro de la universidad, y ahora se están produciendo sí los acuerdos y las alianzas con estos centros de manera tal que hay una reciprocidad en ese sentido entre lo que es la organización de estos centros, donde la contratación es por 5 años y fundamentalmente en base a resultados, cosa que no pasa en la universidad, y donde la necesidad de determinado tipo de conocimientos a veces se generan internamente, se extraen de otros lugares en el mundo o, como ahora, a través de estas alianzas. Y algo parecido está ocurriendo en este campo del que estamos hablando. En este momento, no sé si conocéis la experiencia esta del City Lab en Cornellá, o Laboratorio de los Ciudadanos. Como él, hay cerca de 15 centros tecnológicos en España que han surgido en los últimos 2 años, que son centros preocupados por tratar de establecer una relación entre lo que es el desarrollo de Internet y la aplicación de estos desarrollos por parte de los propios ciudadanos. Y cómo los ciudadanos aprenden a hacer cosas que tengan que ver, digamos, con sus áreas de intereses. Nosotros me refiero, yo estoy llevando ahora un proyecto dentro del City Lab, que es un proyecto de formación de diseñadores de redes sociales. Es decir, es un paraguas de distintos proyectos. El primero con el que vamos a empezar está dedicado al asociacionismo, es decir, a gente que trabaja en el campo de sociedades, asociaciones civiles, etcétera, de todo tipo, ONGs o no importa, cuyo trabajo, si lo hicieran a través de las redes sociales, porque son realmente tributarios de las redes sociales, alcanzaría una potencialidad y un desarrollo muchísimo mayor que el que están haciendo ahora a través de listas de distribución o con una página web o con 37.000 blogs, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Fundamentalmente vamos a tratar de sistematizar estos conocimientos nuevos para poder, digamos, impartirlos y crear nuevos profesionales. No vamos a enseñar para que hagan una red social, sino para que puedan enseñar cómo se hacen redes sociales. Son gente que va a aprender a diseñar estas redes, cuál es la estructura de la red, de qué manera se potencian determinados aspectos de la red en función de los objetivos que tenga, cómo se definen objetivos, cómo se definen los medios de esos objetivos para poder alcanzarlos, lo que se denomina entonces un proyecto, cómo se estudian las audiencias. Este es un problema en el cual todavía estamos sufriendo todo el peso del marketing, cuando Internet, a partir de lo que os acabo de contar sobre de dónde venimos y para dónde vamos, el problema de las audiencias no es un problema de marketing, es un problema de cómo hay audiencias interactoras con distintos niveles de conocimiento, de desarrollo, de utilización de aplicaciones que les permite en un momento determinado actuar de una u otra manera. En el fondo, os quiero enseñar esto para terminar. Cuando nosotros hablamos de la red, nosotros hablamos de cosas
que todavía no tenemos lenguajes comunes, y esto es muy pertinente que lo diga aquí, porque una de las cosas, uno de los fenómenos extraordinarios que consigue la universidad es precisamente lograr homogeneizar lenguajes para que sepamos de qué hablamos y poder entonces colocar el conocimiento o la aplicación de ese conocimiento en terrenos reconocibles por cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos de Internet, esto del lenguaje sigue siendo todavía una cosa muy ambigua, que no sabemos muy bien exactamente de lo que estamos hablando. Yo soy muy aficionado a esto de desarrollar mapas. Este es un mapa que es una tontería, pero no importa, os lo enseño más que nada por el valor que tiene ilustrativo, ¿no? Este mapa de la red es un mapa cuando hablamos de audiencias, para saber, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de audiencia. Si nosotros tomamos un tiempo de desarrollo de la red desde 1994, que es cuando aparece públicamente la web, y es cuando realmente se produce un cambio desde el punto de vista demográfico en los usos de la red. Como dije antes, prácticamente cada año se ha ido doblando y ahora somos más de 1.000 millones, porque el mapa este tiene ya más de un año de antigüedad, somos más de 1.000 millones. Si nosotros tomamos en cuenta que cada año se dobla, esto quiere decir que cada año nosotros tenemos un 30% de la población que está en una fase de madurez. Fase de madurez significa que ha estado más de 24 meses dentro de la red. Esto es completamente arbitrario, ¿eh? No tiene más base científica que mi propia experiencia y posiblemente la experiencia de mucha gente con la que hemos trabajado. Hay gente que en 24 meses son unos ases de la red y hay gente que en 24 meses todavía le tienen pánico cada vez que reciben un mensaje de correo electrónico. Pero, sea como sea, todos tenemos la experiencia de que no hay forma de explicar la red a alguien que no ha entrado nunca a la red. O sea, si tú le empiezas a decir a alguien que no ha entrado nunca a la red, tú no te preocupes, cuando entras, tú te vas a conectar a un ordenador. Esto ya empieza a ser, digamos, una abstracción problemática. Y cuando te conectes a ese ordenador, tú vas a estar conectado a todos los ordenadores que hay en Internet. Eso es una abstracción temible. Y además, entonces, tú vas a poder mandar correos y vas a recibir correos de cualquier parte del mundo. Eso ya es una abstracción espantosa. Lo más normal, digamos, que ahí la persona, dependiendo de cuál sea su equilibrio mental, tome decisiones drásticas. Es muy complicado explicarlo, es muy complicado explicar lo que es un navegador y cómo funciona, pero sin embargo, cuando se empieza a trabajar, pues empiezas a hacerlo, lo empiezas a usar y tardas un tiempo en poder saber lo que son listas de distribución, lo que son foros, cómo se trabajan los foros, qué tipo de cultura existe dentro de estos foros, etcétera, etcétera. De la misma manera, entonces, en la curva de aprendizaje tenemos el 70% de la población que está menos de 24 meses en la red. Si esto sigue siendo vigente, lo del doblaje de la población. Es decir, cada 2 años hay un 70% de población nueva dentro de la red. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, claro, cuando nosotros hacemos desarrollos o cuando nosotros hablamos o nos imaginamos o leemos o nos cuentan lo que pasa en Internet, es muy importante saber con quién estamos hablando y de qué estamos hablando. Yo sé perfectamente cuando hablo con una persona ahora, y me ha costado mucho, y me cuenta determinadas cosas, casi le puedo poner la fecha de nacimiento con una cierta seguridad, de nacimiento en Internet me refiero, ¿eh? Sé lo que está contando, de dónde viene, cuál es su experiencia, dónde empezó y hasta dónde ha llegado en estos momentos y lo que le falta todavía para poder hacer cosas que en este momento pueden ser ya cotidianas. Si además tomamos en cuenta que cuando aparecen cosas nuevas, las cosas nuevas son metabolizadas por los dos sectores, tanto digamos por el sector que está en fase de aprendizaje como por el sector maduro, tenemos entonces un poco la mezcla de la dificultad para poder definir
las audiencias desde el punto de vista del trabajo que se puede desarrollar en Internet. Y si esto no se trabaja bien, pues tenemos, digamos, algo que ocurre sistemáticamente, como es que estamos reinventando la rueda constantemente.